El poder de los tacones. Hoy en el programa exploramos los avances más prometedores en la medicina regenerativa junto al doctor Alberto Rengifo, un médico que ha dedicado su carrera a encontrar soluciones innovadoras para la regeneración celular, el alivio del dolor crónico y el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer. Y así comienza el poder de los tacones. Bienvenido, doctor Rengifo, qué gusto tenerlo acá nuevamente con nosotras. Adriana, muchas gracias. Después de un año. Después de un año, exactamente. Wow, ¿ya pasó tanto? Sí. Sí, un año. Bueno, bienvenida Gladys, Gracias. bienvenida Luisa. Bueno, doctor, la vez pasada nuestro tema fue cómo vivir muchos años y todo lo que alargaba la vida. Bueno, hoy viene como un segundo capítulo porque vamos a hablar de la medicina regenerativa. Correcto. ¿Qué es la medicina regenerativa? Como su nombre lo indica, regenerativo es generar cosas nuevas. Entonces, lo que tratamos de hacer con la medicina regenerativa es crearle al cuerpo o ponerle lo necesario para que el mismo cuerpo empiece un proceso de regeneración. De ahí viene el nombre de esta medicina, que no deja de ser medicina común y corriente, pero simplemente el nombre específico es porque está hablando de dos cosas en particular. Una, que es lo que llamamos el PRP, y lo otro, los exosomas. Pero Entonces, un momentico, a ver, explícanos para entenderlo como quien dice, como lo llamo yo en español. ¿Esta es una medicina alternativa o es aceptada por la Academia de Medicina? bueno, medicina alternativa probablemente fue considerada en sus principios, pero ya hoy en día son muchos los médicos, los ortopedistas, los cirujanos plásticos, la gente que trabaja en manejo del dolor que la están implementando. Entonces ya deja de ser como algo complementario o alternativo y ya se vuelve medicina. Ahí es cuando adquiere el nombre. Y doctor, ¿qué lo hizo usted entrar en esa rama? Bueno, acuérdese que yo una de las cosas que he hecho toda mi vida es trabajar mucho en la parte de dolor. Es un tema que me apasiona, es un tema que desde que yo empecé a hacer medicina en los Estados Unidos he entrado a hacer cosas. Yo aprendí a hacer acupuntura para manejo del dolor. He aprendido a hacer inyecciones intraarticulares, inyecciones de los ligamentos, los tendones. Y entonces cuando empiezo a ver cosas nuevas que van saliendo, lo primero que yo hago es darle un tiempo para que sea suficiente para que otro lo pruebe y yo vea también los resultados. Cuando empiezo a ver resultados, sobre todo que hacen instituciones como Cleveland Clinic o Mayo Clinic, y que ellos están mostrando que el resultado es bueno y que funciona, entonces digo, ok, ya es el tiempo para empezar a estudiar un poquito más de esto, a ver qué puedo hacer por mis pacientes. ¿Y cómo funciona la parte, o sea, qué parte regenerativa? Bueno, explicarnos cómo funciona para el dolor. Ok, hablemos inicialmente de lo que se llama el PRP, que es el plasma rico en plaquetas. Sí. El plasma rico en plaquetas es lo que nosotros usamos sacándole sangre al mismo paciente, lo ponemos sobre una centrífuga y sedimentamos las plaquetas. Esas plaquetas sedimentadas es lo que nosotros utilizamos inyectándose a los pacientes, inyectándolo a los pacientes para que empiece el proceso de regeneración. Entonces, ¿qué regenera específicamente? O sea, por ejemplo, si a mí me ponen eso en la rodilla, ¿me regenera el músculo, el cartílago, el hueso? ¿Qué regenera? ok, una de las propiedades de las plaquetas, obviamente, es que ellas tienen exosomas, que es el otro tema que vamos a poder ampliar un poquito. Y las plaquetas, cuando llegan al tejido, cuando uno lo inyecta dentro de la articulación, empieza a crear adentro, a mandarle información a través de los exosomas a las células que están o que pertenecen a la estructura de la rodilla para que se regeneren. Entonces, si un paciente tiene una artritis, ¿sí? Una artritis en una, por decirlo así, que sea leve o moderada, no severa, porque cuando ya usted tiene una artritis severa, La degenerativa ya no sirve. la parte regenerativa del plasma o los exosomas ya no se aplican, porque no vale la pena, porque es muy difícil regenerar una estructura o una articulación que ya está muy dañada. ¿Y tiene que ser con la sangre de uno o uno puede donar para que terceros se puedan beneficiar? Ok, entonces para allá va. La primera respuesta del plasma es con su propia sangre, ¿sí?
y los exosomas, que ya es algo diferente. Entonces hay dos variedades de exosomas. Los exosomas que son autólogos, que son los de su propia sangre. Nosotros sacamos la sangre, la mandamos para laboratorios especializados para que ellos hagan el mismo proceso del PRP, sedimentar las plaquetas, pero ya ellos procesan las plaquetas y sacan los exosomas. Los exosomas, ¿sí?, son microvesículas que tienen las plaquetas, que es las que hacen el trabajo cuando nosotros hacemos el plasma. Entonces, básicamente usted termina combinando las dos cosas. La diferencia, la gente dice, ok, ¿cuál es la diferencia médica o científica de esto? O sea, las plaquetas empiezan el proceso de regeneración, ¿sí? Pero finalmente los que hacen el proceso son los exosomas de sus propias plaquetas. Es como un carro, es como el vehículo que utilizan para poder llegar ahí. Claro. Sí, hacía la pregunta porque cuando una persona tiene ITP o púrpura, uno de lo que le inyectan es muchas veces ese, las plaquetas, plaquetas. De otros pacientes porque son por transfusión. Aquí nosotros usamos las plaquetas autólogas, o sea, las plaquetas de la sangre del mismo paciente para hacer ese tejido. Pero recuerde que hay otros exosomas que son extraídos del líquido amniótico o del cordón umbilical. Entonces lo dejo con una pregunta para el próximo segmento. ¿Se puede utilizar el cordón umbilical que se deja guardado? Porque ahorita cuando nacen los bebés, ahorita están guardando el cordón umbilical. Sí, ¿Ese se puede utilizar? Eso se puede utilizar, ¿sí? Lo que pasa es que ahora ellos se han dado cuenta que si utilizamos el líquido amniótico de las mujeres, acuérdate que en el líquido amniótico la mujer produce, o sea, células obviamente, que están haciendo la misma protección al bebé. Esas células son las que se extraen, no las células, se utilizan son las microvesículas, que son los exosomas. Exosomas, entonces la pregunta que sale es, ¿qué son los exosomas? Pero eso ya nos queda para el próximo segmento. Exactamente, que vamos a hablarlo y yo lo voy a explicar un poquito más porque de eso es muy interesante, porque la verdad, lo que yo le digo a los pacientes es que, ok, el plasma es como cargar un camión, un truck con cajas de maracuyás, ¿sí? Y los exosomas es cargar una camioneta pequeña o un automóvil con las bolsas llenas de pulpa. Okay, muy Bueno, bien. pues ya volvemos para seguir hablando de este tema tan interesante. Y estamos aquí con el doctor Rengifo hablando de la medicina regenerativa. Doctor, nos estaba contando más de los Exosomas. Sí, se me había olvidado. Entonces, ¿cuándo se usan los exosomas? Es como la primera pregunta. ¿Cómo se usarían los exosomas? Ok, los exosomas los podemos usar o los estamos usando para regenerar tejidos nuevos de las partes donde nosotros sabemos y los estudios han demostrado que funcionan. Pero, por ejemplo, ¿qué partes? ¿En qué partes se usan? Entonces, nosotros los usamos para la inyección de la rodilla, se pueden utilizar para las inyecciones en las caderas, se usan para regenerar tendones o ligamentos nuevos, como en el tenis elbow, lo que se llama el codo del tenista, donde el tejido está lastimado, Se está va dañado. gastando. Entonces ahí se inyectan los exosomas y ellos empiezan el proceso de formación de nuevo tejido. ¿Qué tan largo es ese proceso? O depende del sitio. O ¿cómo ¿Cómo es el ¿cuánto proceso? tiempo? Sí. ¿Es más de una inyección? Ok. ¿Es solo una vez? ¿Eso cómo es? O sea, depende el tipo de lesión, asimismo se recomienda la cantidad de sesiones. Entonces, una rodilla, para hacerle plasma, a lo que llamamos el PRP, nosotros hacemos 3 inyecciones. Es posible que con los exosomas una sola inyección sea suficiente.
Y por ejemplo, para bursitis también, por ejemplo, bursitis en la cadera también funciona. Sí, la propiedad que tienen los exosomas es que ellos transmiten la información. O sea, una de las cosas más importantes en la parte científica de ellos es que el exosoma realmente es el resultado de lo que la célula es capaz de hacer para transmitir la información a las otras células o a los otros tejidos. Por eso se llama regeneración. Cuando nosotros ponemos los exosomas en un músculo, en un tendón o en una articulación, los exosomas son un batallón de vesículas que se implantan en el tejido y empiezan la producción de nuevo tejido. Ahí es como donde un viene ejército mandando a que sigan las instrucciones. a que ellos hagan la función. O sea, esto los pongo acá y ellos tienen una función específica. Yo tengo acá, encuentro un tejido lastimado, dañado o deteriorado y ellos dicen, ok, esto es que está aquí en este momento, empieza el proceso de regeneración, porque los exosomas están diseñados precisamente para eso. Y una pregunta, ¿hasta cuándo puede un paciente recibir eso? O sea, ¿hay una edad? O sea, ya llega un momento en que el cuerpo dice, ya, esto no hay nada que regenerar. O sea, esa es una de las cosas más interesantes porque los exosomas ellos no tienen fecha ni calendario. No tienen o sea, ellos no deciden a qué edad le vas a llevar con el tejido. No importa la edad que tenga el tejido o lo dañado que incluso esté el tejido, ellos empiezan el proceso de Y regeneración. o sea que Ok. en este proceso se elimina, por ejemplo, la cirugía. Eso es, acuérdate que les dije que esto se utiliza en casos leves y moderados. Ok, Porque no si en usted casos extremos. Tiene un problema severo, eso no le va a arreglar el problema. no hay nada que Ya la hacer, estructura ya. está dañada. O sea, ¿qué vamos a O sea, regenerar? compramos tiempo. Es posible que compremos sanar. tiempo. Acuérdate que usted Es puede empezar. preventivo. Sí. Claro. Usted puede empezar un problema de su cadera desde la edad del nacimiento, porque si nace con una displasia, la cadera puede empezar a deteriorarse desde que usted nace. Pero la cadera llega a un punto, si la persona es capaz de moverse con esa cadera por años, han pasado 20 años, y cuando ya el dolor de un paciente de esos empieza, ya el daño es Ya severo. está. O una paciente que haya tenido un accidente, porque si usted tiene un accidente en un carro o algo y se le dañó porque se lastimó severamente la articulación, ya decirle al paciente que se gaste el dinero haciéndose exosomas es deshonesto y la verdad no vale la pena. ¿Cuántas veces en la vida se puede hacer eso? O sea, en el mismo lugar. Por ejemplo, si yo lo necesitara en la cadera, ¿cuántas veces me pueden poner el plasma o los exosomas? Pues, o sea, los pacientes en los cuales se han hecho los estudios, hay pacientes que se han hecho la terapia 2, 3 veces, por allá a los 2 o 3 años se repite una sesión, ¿sí? Y bueno, estamos esperando, porque eso tampoco es que tenga muchísimo tiempo, pero la gente se está moviendo bien y están haciendo su labor física. O sea, es de acuerdo a como el cuerpo lo necesite. Claro. O sea, si te sirvió por 2 años, perfecto, pero si no, Pero entonces yo le propongo al doctor que paremos aquí para que en el siguiente segmento nos pueda contar exactamente, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, qué está pasando y podamos entrar en detalle. Ya volvemos en un próximo segmento del Poder de los Tacones. y estamos de regreso en el Poder de los Tacones hablando de la medicina regenerativa. Y nos quedó una pregunta bien interesante. Luisa. Doctor, yo quería preguntarle qué diferencia hay entre el Alzheimer y la demencia senil y si la medicina regenerativa funciona para ambas. Ok. Bueno, partamos de que el Alzheimer y la demencia pues son como sinónimos, ¿sí? Solamente que usted puede tener demencia, no necesariamente porque sin tener Alzheimer, ¿sí?
Porque si usted tiene un accidente, si un trauma craneoencefálico o usted tiene un stroke, o sea, una hemorragia cerebral o un derrame en español, resulta que el paciente puede empezar a tener problemas cognitivos con el tiempo y ahí se clasifica como una demencia postraumática. ¿Sí? O puede tener un problema vascular y entonces tiene una demencia vascular. Entonces, pero prácticamente son dos cosas muy similares, pero el tratamiento básicamente o lo que están trabajando ahora es precisamente en lo que es la ciencia moderna está trabajando sobre los anticuerpos monoclonales, que es una de las cosas más apasionantes. ¿Y dónde se inyectan, por ejemplo, para un tratamiento de Alzheimer o de demencia? Ok, recuerde que los tratamientos más recientes para la demencia son los anticuerpos monoclonales que hacen target, o sea que ellos atacan, ¿sí? lo que es la placa que se llama beta amiloide. Las placas beta amiloides son placas que están en el cerebro, que se van aumentando en el cerebro y van disminuyendo el tamaño del cerebro, y es cuando empiezan los procesos degenerativos del cerebro. Ahí es cuando empiezan a tener síntomas los pacientes. O sea, ¿que es una inyección directamente? No, los anticuerpos monoclonales, los anticuerpos monoclonales convencionales, ellos están enfocados en lo que se llama el beta amiloide, en la placa. Pero la otra parte, que es la parte que a mí realmente más que más me llamó la atención, es porque hay un estudio que está funcionando, está avanzando, para la cual yo apliqué y fui aprobado, que es los anticuerpos monoclonales contra una sustancia, una proteína que se llama el galectin-3, o sea, el galectina 3. La galectina 3 es una proteína pegada a un carbohidrato que está en el cuerpo y que es como todo. Cuando está funcionando bien, funciona perfecto y sirve para regeneración de tejidos, no solamente del cerebro, sino que están en el corazón, en el riñón, en toda la parte vascular, trabajando en formación de tejido nuevo. O sea, general. Okay. Pero cuando se vuelve enemiga del paciente, ¿sí? Y cuando se vuelve en exceso, es cuando empieza a hacer que estas placas de amiloide se junten más, y es cuando crea el problema mayor. Una cosa que es importante que la gente tiene que saber es que no todo el que tiene placas de beta amiloide ya tiene demencia, porque hay gente que no deja de trabajar, que no deja el cerebro quieto, que no se están quietos, que se alimentan bien, saludablemente. Esos pacientes, teniendo muchas placas de amiloide, ellos no hacen demencia, o sea, retardan el proceso. Una vez el paciente se retira del trabajo, se va para la casa a mirar televisión y a no hacer nada más porque está retirado y no a ocupar su cerebro, es cuando empieza a tener síntomas leves, pero que esos síntomas pueden ir progresivos a la demencia. ¿Pero estos tratamientos para el cerebro son intravenosos? De lo que estamos hablando, que es los anticuerpos monoclonales. Recuerde que un anticuerpo monoclonal son unos anticuerpos sintéticos, creados, ¿sí? Porque esos son creados para atacar algo, ¿sí? Están creados para atacar cáncer o para atacar. Esos anticuerpos monoclonales están creados para atacar el galectin-3. O sea que van directo. Van directamente a parar esto. ¿Y hay un examen para saber si uno lo tiene? Hay un examen. Los pacientes tienen, acuérdense que los pacientes tienen que clasificar. No todos los pacientes los meten porque hay unas demencias y una parte genética del paciente que no le funciona el medicamento. Entonces ellos no le van a decir al paciente, ok, gástese de esta plata porque eso de todas maneras tiene un costo, sin que ellos puedan decirle, le vamos a mostrar que esto funciona. O sea, hay que clasificar primero al paciente, no todo el mundo clasifica. O sea, no es medicina preventiva. Hay que tener realmente la condición, calificar, y ahí es cuando ya cuenta uno en el programa. Acuérdate que ahorita tú puedes saber si te va a dar Alzheimer. Claro, hay varios exámenes. Sí. Pero doctor, Genéticos.
Seguramente nuestros televidentes están muy interesados o tienen algún familiar que les puede servir este tipo de medicina. ¿Dónde lo pueden encontrar? O sea, ustedes pueden ver, ahí vamos a poner el nombre, el teléfono, para que nos puedan contactar, porque ellos, vuelvo y repito, alguien que tenga a un familiar o alguien que sepa de un paciente que tenga demencia, sobre todo los pacientes jóvenes, porque hay gente con 45 o 50 años que empiezan a tener problemas cognitivos. Esos pacientes primero hay que hacerles el estudio, tienen que ir donde el neurólogo normalmente. Cuando tienen el diagnóstico hay que descartar otras causas de demencias, ¿sí? Y una vez el paciente está clasificado hay que ponerlo, hacerle los estudios genéticos y decidir si ese paciente clasifica para recibir el tratamiento. Si no clasifica, no vale la pena porque no tenemos realmente tratamiento para todos los pacientes. Esto está interesantísimo, doctor. De verdad, gracias por el programa pasado que nos ayudó a vivir más largo y para darnos cuenta que podemos regenerar nuestro propio cuerpo. Pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente, y los esperamos en un próximo programa de El poder de los tacones.